Bueno, pues muy buenas noches. Estamos contentos de estar con ustedes aquí en Tláhuac, que nos alegra mucho de ver muchos rostros una vez más y alegrarnos y estar con cada uno de ustedes. Si tú nos visitas esta noche, le damos gracias a Dios por la bondad de poder pasar un tiempo para que compartamos contigo lo que es la palabra de Dios en cuanto a el mensaje del Evangelio. Ciertamente, lo que hemos pretendido a través de nuestra vida es predicar a Cristo y a este crucificado. Cuando Jesús estuvo en el monte de la calavera, a la cual también se le puede llamar la Gólgota en el lenguaje arameo, o también se le puede llamar Calvario en el lenguaje latín, o también se le puede llamar Cranion en el lenguaje griego. Se trató de mostrar el amor que Dios tuvo por cada uno de nosotros. Y ciertamente es a través de su muerte que todos y cada uno de nosotros recibimos vida. Cuando Lucas, quien era un discípulo, aunque él no estuvo presente en este monte, aunque él no estuvo presente frente a la crucifixión, él decidió a través de su vida investigar y hablar con las personas que fueron testigos, que estuvieron presentes en ese lugar. Y entonces él trató de mostrarlo a través de dos escritos. Uno, lo que se le llama el Evangelio según Lucas. Otro, lo que se llama el libro de los Hechos. Esto es la historia de aquellos que creyeron en el suceso que ocurrió en el monte de la calavera. Y cuando él trata de explicar, él siendo un doctor, siendo un griego, no comprendía en su totalidad el lenguaje arameo ni el lenguaje hebreo como lo entendiese Jesús o el apóstol Pablo u otras personas que estuvieron presentes. Él trata de mostrar en su evangelio una expresión y una palabra que Jesucristo menciona antes de morir. Y me gustaría que me acompañaras, si traes tu Biblia, y fuéramos al evangelio que escribió Lucas en el capítulo 23, en el verso 35. Y entonces lo que trata de hacer Lucas es que coloca en su escrito algo que dice no solamente él, pero todas las personas que estuvieron ahí alrededor oyeron oír de parte de Jesús. Ahora dice así: cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Y entonces podemos ver que hay una transliteración. Esto es, en vez de que Lucas decida traducirlo, aunque ya había hecho eso a través del Evangelio, él decide no hacer ello. Decide ser fiel a las palabras de Jesús y, tal como lo escuchó de aquellos testigos, decide escribirlo así. Esto es, a la hora novena. Los judíos, a diferencia de nosotros, marcaban las horas de una forma distinta. Esto es, cuando amanecía, cuando salía el sol, para ellos iniciaba la primera hora. Y después de ahí, cada hora que pasaba, continuaba de esa manera. Aquí dice la escritura que Jesús exclamó a la hora novena. Y dice la escritura también que su exclamación estaba en un lenguaje que no todos los que estaban presentes podían entender. No todos los que estaban presentes podían descifrar o comprender. Dice que él dice: Elí, Elí, lama sabactani. Y él entonces lo traduce después Lucas y dice: esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí viene esta profunda pregunta: ¿qué significa la idea de desamparar? Ahora, cuando vemos este suceso, se encuentra en el monte tres crucifixiones, tres cruces. Vemos en el centro está la cruz de Jesús. Y si han leído los evangelios que tú nos visitas, vemos que de un lado hay una persona que era malhechor y del otro lado también hay otro malhechor. Y Jesús está en medio. Y lo que sucede en esas tres cruces es algo que es muy importante.
Estas tres cruces representan un estado espiritual de fe de cada uno de nosotros. Esto es que las tres cruces muestran un estado espiritual de fe. Por ejemplo, cuando vemos la primera, vemos una cruz donde existe una cierta incredulidad por parte de aquella persona que estaba siendo crucificada. Ahí en Lucas 23:39 dice: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Fíjate qué interesante, porque cuando vemos esto es sin importar el momento que está pasando, aún así no cree en Jesús. Y una de las cosas que tenemos que entender acerca de la incredulidad es que la incredulidad no solamente es un estado del ser humano, la incredulidad también es un pecado por el cual seremos condenados nosotros. El peso de la incredulidad es tan grande que no creer en Jesús nos coloca en un estado de condenación eterna. En este caso, este hombre que estaba siendo crucificado dice así: si tú eres el Cristo, o sea, cuestiona. Esto es, si tú dices ser el Cristo, haz algo al respecto. Yo no puedo creer, porque creeré a menos que vea una señal de parte tuya. Yo no puedo creer, solamente creeré si veo esta señal que tú haces. Si te salvas a ti mismo, entonces voy a creer, pero si no te salvas, no puedo creer. Y la incredulidad, hermanos, en la Biblia se muestra como un pecado. Esto es, si tú nos visitas esta noche y has estado meditando en el mensaje de la crucifixión y del evangelio, estás en uno de dos estados. Uno de ellos es crees en Jesús. Otro de ellos es has oído la historia de Jesús, has oído la historia de la crucifixión, has oído la historia de amor, pero simplemente no crees. Y es pues fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11 versículo 1. En este sentido, cuando uno no cree es porque no tiene fe. Cuando uno no cree es porque está colocado en pecado. Fíjate tú cómo dice ahí Apocalipsis en el capítulo 21. Si vas a tu Biblia y si tienes ahí a alguien que está a tu lado y tiene una Biblia a él, puedes ir a Apocalipsis capítulo 21 y vas a ver lo que dice el versículo 8, donde se muestra el juicio final. En el juicio final dice que Jesucristo se va a sentar en su trono blanco. En el juicio final va a haber personas que se van a colocar a la derecha y personas que se van a colocar a la izquierda. La gente que se coloca a la derecha es gente que tiene y que tuvo fe, que creyó y que su fe lo llevó a actuar, porque la fe sin obras está muerta. Pero la gente que creyó en Jesús, que creyó en esta crucifixión en el monte de la calavera, aunque nunca lo vio en su vida, es gente que cambió su vida y actuó de la manera que Jesús les dijo que actuasen. En la parte izquierda se encuentran aquellos que no creyeron. Y dice aquí, por ejemplo, en Apocalipsis 21, versículo 8, dice: pero los cobardes e incrédulos. Fíjate cómo coloca Jesús la incredulidad como un pecado tan grande, tan amplio. Si seguimos leyendo, dice: los abominables y homicidas. Tal vez tú nunca has matado a alguna persona, tal vez nunca has sido asesino, tal vez nunca has sido homicida. Aunque nunca has sido homicida y nunca has sido asesino, si eres incrédulo, te coloca a la estatura o al nivel de un homicida. Esto es, no creer te hace como si fueses un asesino. El mismo pago o retribución que recibirá el asesino, recibirá la persona que no cree. Y una persona no cree porque no escucha de la palabra de Dios. Pues ¿cómo viene la fe? La fe viene a través de oír, y el oír de la palabra de Dios. Entre más escuchas palabra de Dios, entre más escuchas la Biblia, tu fe va creciendo y vas a ir creyendo más. Pero entre más
dejas de escuchar la palabra de Dios, dejas de creer más y más en Dios. Y dice ahí, no solamente los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es, la incredulidad es condenable al nivel del fornicario, al nivel del idólatra, al nivel del hechicero, al nivel del homicida. Tal vez nunca has pensado que el hecho de no creer no tenga nada que ver con que ¿a poco Dios me va a condenar porque no creo? He aquí, la incredulidad es un pecado condenable en la eternidad, los cuales serán lanzados en el lago de fuego. Y cuando vemos la crucifixión, vemos 3 cruces, y una de esas cruces es la cruz de la incredulidad. Esto es, tal vez tú has dicho, si yo veo, creo. Eso también dijo uno de los discípulos, Tomás. Hasta no ver, no creer, dijo Tomás. Pero aquí nos damos cuenta que aún el que estaba siendo crucificado al lado de Jesús estaba en un estado de incredulidad. Él vio, pero ver no es suficiente. Por eso la escritura habla en el Evangelio de Juan que son más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Si tú crees en Jesús, crees en la crucifixión y crees en el Evangelio. En Apocalipsis 21:8 dice ello, los coloca a ese nivel, a un nivel por lo cual recibirán el lago donde arde con fuego y azufre, que es la muerte ¿qué? Segunda. Por eso es importante que entiendas que no creer no anula la condena. Por eso es tan importante creer y tan importante oír. Y él lo que le dice a Jesús es esto: si tú eres el Cristo, o sea, si tú eres el Mesías, haz esto. Y la incredulidad llena el corazón de la humanidad. La incredulidad llena el razonamiento de la mente. La incredulidad estropea y descanaliza la razón. ¿Por qué? Porque tal vez muchas veces nosotros le decimos a Dios, si tú haces esto por mí, yo hago esto por mí, por ti. Es como un intercambio. A veces en nuestra oración le decimos a Dios, si existes, haz esto. Pero Dios no necesita hacer algo para que le creas. Porque la historia del Evangelio debería de ser suficiente para creer. Si tú colocas a Dios en una condición y dices, si tú haces esto, entonces creo, es una manera de faltarle el respeto a Dios y que te coloca a ti en un estado de incredulidad. Y siempre la incredulidad sucede cuando uno está pasando por una gran tribulación o un gran problema. Porque cuando las cosas te van bien, cuando Dios te está bendiciendo, cuando estás prosperando, cuando tienes salud, cuando todo está yendo de maravilla, no cuestionas a Dios. Pero es cuando las cosas van mal, cuando estás enfermo, cuando tienes problemas, que entonces empiezas a cuestionar la existencia divina. Si eres Dios, haz esto. Pero Dios no tiene que darte una evidencia para que creas, porque son más bienaventurados los que no vieron y qué, y creyeron. En el tiempo que vino Jesús, los judíos pedían señales, los griegos pedían sabiduría, pero nosotros no pedimos nada de eso, porque hemos decidido creer sin ver la cruz, creer sin estar presentes. Pero hay veces la incredulidad no solamente pasa antes de venir a Jesús. La incredulidad es un pecado que te inunda antes y que te puede inundar después. Muchos son los llamados, pero pocos son los que. Yo he visto en mi vida muchísima gente que ha venido a Jesús. Y tal como lo dice la parábola del sembrador, cuando entran a la iglesia, entran con mucha fe, con mucho ánimo, pero de pronto las pruebas y la adversidad
ahogan la semilla. Y de pronto el engaño de las riquezas queman la semilla. ¿Y qué sucede? Esto comprueba algo. De tanta gente que ha venido al Señor, de igual manera tanta gente se ha retirado del camino de Dios. Esto es, mucha gente creyó y mucha gente pasó del estado de la credulidad al estado de la incredulidad. Por lo tanto, la credulidad y la incredulidad es un estado no solamente que se tiene antes de venir a Jesús, sino que puede venir después de venir a Jesús. ¿Y cuándo es cuando uno decide no creer? Cuando las cosas van mal. Esto es, la adversidad se supone que en vez de alejarte de Dios, te debe de acercar a Dios. Depende cómo la veas tú. Porque la Escritura dice en Romanos 8:28 que todas las cosas que nos suceden a los que amamos a Dios son para nuestro ¿qué? Nuestro bien. Para los que hemos sido llamados conforme a su propósito. Pero si tú no crees eso, y si cuando las cosas no van como tú quieres que vayan, y empiezas a cuestionar la divinidad y a Jesús, y empiezas a condicionar, si haces esto, yo hago esto. Si sanas a mi madre, yo hago esto. Si me sacas de este problema, yo hago esto. Pero este es un estado peligroso de incredulidad, porque la incredulidad no solamente sucede antes de la cruz, sino después de la cruz. En este caso, hubo un hombre malhechor que vio la crucifixión, que vio a Jesús y lo condicionó. Si eres, sálvate a ti mismo. Compruébamelo, enséñame la evidencia. Esto nos enseña algo interesante acerca de eso. Nos enseña que el poder de la convicción se hace notoria en momentos difíciles. Esto es, fue el dolor que sintió este malhechor, fue la desesperación por lo cual lo llevó a cuestionar al Mesías. Amigo, hermano, es humano dudar. Todos dudamos, pero nuestra humanidad nos puede condenar eternamente, por lo cual debemos reflexionar y ¿qué? Y meditar. Esto es normal que dudemos si Dios existe, aún después de venir a Jesús, pero nuestra humanidad nos puede condenar. Nuestra convicción no se muestra cuando las cosas te van bien. La convicción se ha de mostrar cuando las cosas son adversas. Aunque sintamos mucho dolor por la adversidad, con más razón deberíamos confiar en Dios, porque la confianza en Dios no se manifiesta cuando va todo bien, sino cuando va todo mal. Y aquí nos damos cuenta de esto en la cruz de la incredulidad. Pero después del otro lado vemos otra cruz. La primera cruz es la cruz de la incredulidad, pero del otro lado vemos una cruz diferente, la cruz de fe. Un mismo malhechor que está en la misma situación, que está sintiendo el mismo dolor, y entonces vemos algo distinto. Y lo que vemos es esto: la empatía que tiene él es por la condena que ve en Jesús. Esto es, cuando uno está desesperado, cuando uno, hermanos, está en una profunda desesperación, puedes reaccionar de dos cosas distintas. La vida está llena de problemas. La vida está llena de cosas buenas y cosas malas. Las cosas buenas se reciben agradeciendo a Dios y las cosas malas se reciben gestionándolas para reaccionar conforme Dios nos ha enseñado. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando vemos esto, este malhechor reacciona con empatía. Ve a Jesús, ve al otro malhechor, y en vez de hacer lo mismo que el otro malhechor, es empático en cuanto a lo que le está pasando a Jesús. Y le dice así, exhorta al otro malhechor. Le dice, nosotros a la verdad justamente padecemos. Él reconoce que la razón por la cual los están crucificando es justa. ¿Qué tanto sabría del otro malhechor? ¿Cuántas veces habían platicado? Pero él sabía que lo que él había hecho y lo que el otro malhechor habían hecho
era condenable y que lo que estaba pasando era algo que estaba pegado a la ley romana. Habían hecho malo, les tenían que condenar a muerte. Pero por otro lado, él veía a Jesús, y en Jesús, al igual que Poncio Pilato, en Jesús, al igual que el Sanedrín, en Jesús, al igual que muchos sacerdotes, escribas y ancianos, no encontraba razón por la cual estuviera siendo crucificado. Y le dice: porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Esto es empatía. No solamente es empatía, es: reconozco que no soy juez, reconozco que no me corresponde esto, pero lo que este hombre está pasando no está bien. El sufrimiento que él está pasando no es correcto. Lo que le están haciendo está mal. Y es una empatía increíble por la condena de Jesús. ¿Y qué es lo que hace él? Y dijo a Jesús: acuérdate de mí. Fíjate que aún estando en la misma situación que el incrédulo, él las cosas malas las gestiona correctamente. Primero le hace una petición, pero es una petición de increíble fe. Le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Él ha creído primero que Jesús es el Mesías, el ungido. Él ha creído que Jesús es el Hijo de Dios, porque en su expresión le dice: vas a volver a venir. Él reconoce que va a morir, pero reconoce que va a venir otra vez. Reconoce que va a vencer la muerte y que va a regresar. Y reconoce que su retorno será con un reino, que era la predicación de Juan el Bautista: arrepentíos porque el reino de los cielos sea ¿qué? Acercado. O sea, él está conectando ello y le está pidiendo algo: acuérdate, acuérdate de mí. Él entiende que Jesús es inocente y él entiende que él y el otro merecen esa muerte. Y él exhorta a este hombre diciendo: ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Y fíjate que cuando una persona está pasando por mucha adversidad y continúa en el estado de incredulidad, ni aún así se arrepienten. Y por eso le dice él: ¿no temes a Dios? O sea, fíjate en qué posición estás. O sea, estamos siendo condenados no solamente para esta vida, sino para la eternidad. ¿No temes a Dios lo que está pasando? ¿No temes a Dios lo que está sucediendo? Y entonces él reclama esta confesión de fe. Acuérdate, es una petición. Él le habla a Jesús y le dice a Jesús: acuérdate. Número 2, ¿cuándo? Reconoce que solamente Jesús tiene voluntad y tiene ese poder. Vengas, reconoce que Él va a regresar, tu reino. Nosotros, tú, es una pregunta que te voy a hacer: ¿crees en Dios? Número 2, si crees en Dios, crees en su palabra. Número 3, si crees en Dios y crees en su palabra, crees en Jesús, porque Jesús nos ha sido revelado a través de su palabra. Pero si crees en Jesús y si crees en su palabra y crees en Dios, crees que Jesús era el Mesías. ¿Qué es Mesías? Mesías viene del arameo mesiaca, que significa ungido. ¿Qué es ungido? En la Biblia, en el Antiguo Testamento, solamente se ungía a dos personas: a los sacerdotes y a los reyes. Decir que alguien era el ungido o el Mesías indicaba que alguien era sumo sacerdote y rey. Y Jesús lo explica Hebreos 7:1, dice que él es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Esto es, él, estando en la cruz, reconoce que Jesús es rey
reconoce que Jesús es ungido y reconoce que es el Cristo que todos estaban esperando. Tal vez tú reconoces a Dios, reconoces su palabra, reconoces a Jesús, y si reconoces a Jesús como el Mesías, ya estás un paso adelantado. Pero no es suficiente, porque la fe sin obras está muerta. O sea que si tú en forma individual te trasladas al monte de la calavera, tú estás colgado en una de estas dos cruces, en la cruz de la incredulidad o en la cruz de fe. Tal vez estás pasando por muchas adversidades, por muchos problemas, por muchas dificultades. Y tal vez tu reacción a Dios es como la del malhechor. Bueno, si haces esto, creo en ti. Y ya vemos que no es la mejor manera de acercarse a Dios. Porque Hebreos 11:6 dice que es imposible agradar a Dios sin fe. Porque si alguien se acerca, tiene que creer que Él es galardonador. Por lo tanto, esta primera crucifixión, este primer hombre crucificado, no se acerca a Jesús de la mejor manera. Y tal vez la manera en que tú te has acercado a Jesús ha sido de esa manera, a través de condiciones. Y tal vez no has gestionado bien lo malo que te ha pasado, sin saber que lo malo que te pasa te está acercando más a Jesús. Pero si estás del otro lado de la cruz, en la cruz de la fe, tal vez digas, ¿sabes qué? Señor, esta noche acuérdate de mí. Yo reconozco que vas a venir una vez más. Y creo que eres el Hijo de Dios. Y creo que eres el Mesías. Por lo tanto, tú estás en una de estas dos cruces. El mensaje de Lucas no está muy lejos de esta congregación. El mensaje de Lucas no está muy lejos de donde estás sentado. El mensaje de Lucas no está muy lejos de tu corazón. ¿Tu corazón es incrédulo o tu corazón cree? Y lo que hace este hombre es que él cree y le dice, acuérdate cuando vengas en tu reino. Y luego Jesús le contesta de una manera increíble y le dice, yo te digo que estarás conmigo este día en el paraíso. Jesús le acaba de prometer algo. Y Dios no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Esto es, lo que le acaba de decir Jesús es en respuesta a la confesión de fe que tuvo él. Tú me has pedido que yo me acuerde de ti cuando venga. Yo te estoy diciendo, tú me estás pidiendo por el futuro. Ya han pasado 2000 años y Jesús no ha regresado. Jesús dice, yo te voy a contestar este día. Este día vas a recibir la bendición de estar conmigo en el paraíso. No tendrás que esperar a que yo regrese para que experimentes de alguna u otra manera consolación. Este día estarás conmigo en el paraíso. La palabra paraíso alude a la experiencia que tenían Adán y Eva en el jardín del Edén antes del pecado. La palabra paraíso alude a un lugar de reposo total, donde cuando una persona muere va a consolarse por parte de Dios hasta el momento que Cristo venga una vez más. Pero lo interesante de la crucifixión es que no solamente estaba la cruz de la incredulidad, no solamente estaba la cruz de la fe, estaba una cruz en medio, una cruz que era distinta, de lo cual quiero hablarte en esta parte final de mi mensaje. Esto es lo que predicamos, por eso nos dedicamos a esto, solamente a Jesús y a este crucificado. Y quiero hablarte de Jesús,
Porque cuando hablamos de la cruz de Jesús, quiero hablarte de cómo es que en este mensaje actual, el mensaje de Jesús todo es relativo. Pero cuando vemos el mensaje de Jesús en aquel tiempo, se lo tiene que decir a todos. Mira, yo sé que aquí en México el idioma oficial es el español. Tal vez algunos hablen náhuatl, pero ¿quién lo habla? Pero cuando tú viajas a otras ciudades, te das cuenta que es importante hablar más de un idioma, porque la mayoría habla muchos idiomas. Toronto, en Quebec, no solamente es el inglés, es el francés. En Haití, ¿verdad? No solamente es el francés, es el inglés. En España no solamente es el español, ¿verdad? Es el catalán. A veces el inglés, el francés. En Israel no solamente es el hebreo, es el árabe y también es el inglés. Y entonces lo que hace Dios es que Dios tiene que mostrar y enviar este mensaje a la audiencia que estaba en el monte de la calavera. Y se coloca sobre la cruz de Jesús, a diferencia de las otras, un bello mensaje en 3 idiomas. Esto es un mensaje al mundo actual. Y el mensaje que se menciona es este: Jesús, Rey de los judíos. Jesús, Rey de los judíos. Y se menciona en hebreo porque había muchos escribas y fariseos y principales sacerdotes que lo tenían que leer. Esto es, ¿quién exclamó y mandó decir que Jesús era rey? No solamente el que estaba siendo crucificado en la fe, el mismo Poncio Pilato, el cual estaba encargado por el emperador, el imperio romano, dice: pongan un anuncio para que toda la gente que está siendo testigo de esto sepa que a quien están crucificando es el rey de los judíos. Y para aquellos que no hablan en latín, póngalo en hebreo. Y lo ponen en hebreo. Luego lo ponen en latín para que los soldados romanos, quienes hablaban solamente latín, aquellos que estaban llevando a cabo su crucifixión, que lo estaban humillando, supieran que a quien crucificaban era al Mesías, al Cristo, al Rey. Y también se pone en griego, el idioma oficial, el koiné, el idioma que hablaba todo el imperio. Y todos los griegos que estaban presentes podían decir: Él es el Rey de los judíos. Era una forma de burlarse, pero era un mensaje para todos. Cuando ves aquí la crucifixión, fue algo muy doloroso para Jesús. Fíjate que muchas de las crucifixiones en aquel tiempo se daban de esta manera. Aquí vemos lo que se le llama el gibet, y el gibet pesa aproximadamente unos 150 kilos o 300 libras más o menos. Y lo que sucedía con el gibet era lo que tenías que cargar encima. Pero Jesús no solamente se ha desvelado toda la noche porque no ha dormido. Jesús ha estado en una cárcel donde es fría, desnudo y muy húmeda. Jesús lo han azotado de una manera increíble con escorpiones y le han desgarrado toda su piel y toda su espalda. Y Jesús está cansado porque ha llevado ya casi 7 días de fiestas judías. Y aún así le colocan el gibet arriba de Jesús. Y ha de caminar desde el pretorio hasta el monte de la calavera, lo cual yo lo he caminado muchas veces y son 45 minutos caminando. Pero no en forma plana, hermanos. Es hacia arriba, hacia abajo y en piedra. Y en piedra, ¿verdad? La fricción, el contacto es mucho más fuerte para las rodillas y para los pies. Jesús fue golpeado, vituperiado, humillado. Se han burlado de él. Le han colocado el gibet. Lo ha cargado por 45, no pudo hacerlo, tuvo que ayudarle un hombre que iba por ahí. Y cuando vemos la crucifixión de Jesús, no solamente ello, en aquellos tiempos, esto es una forma en la cual se crucificaba a la gente. Muchas veces colocaban el poste principal donde iban a colocar el gibet e iban a colgar al hombre que estaban
¿verdad? Que estaban condenando. Algunas otras veces utilizaban árboles, tal como se ve el árbol en la mano derecha, y lo colocaban sobre esa forma. Pero sea como sea, se coloca y se humilla a Jesús. Fíjate que no solamente eso en cuanto a Jesús. Algo que es interesante en cuanto a Jesús es que cuando lo crucificaron hubo muchísimo dolor en la forma corporal, en la forma emocional, en la forma mental. Pero dice la Escritura que pide de beber, y dice que le dan hisopo. Y las ramas de hisopo no son muy largas. Por eso se entiende que la cruz no pudo haber estado muy alta, porque son cortas. Pero la pregunta es, ¿para qué se utilizaba el hisopo? El hisopo profundamente en la Escritura se utilizaba desde el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se puede ver el hisopo en la salida de los israelitas cuando ellos iban a salir de Egipto. Dice la Escritura que cuando colocaron la sangre del cordero sobre los lebrillos, la manera en que se colocó la sangre sobre los dinteles y los postes era con hisopo. Esto es, la sangre simboliza sacrificio, el hisopo simboliza amargura. Pero no solamente ello, el hisopo era utilizado como un remedio estomacal para la gente que sufría. O sea, se colocaba hisopo, se hacía una forma de té, para que me entiendas, como un jarabe. La gente se lo tomaba y se purgaba todo el cuerpo. Por eso cuando el rey David en el Salmo 51 habla acerca del pecado que ha cometido contra el esposo de Betsabé y contra Dios sobre todo, ¿verdad? Le dice, purifícame en hisopo. Porque el hisopo purificaba, era amargo totalmente, era increíblemente amargo. Pero la manera en que se le da a Jesús es hisopo, esponja y vinagre. Fíjate cómo humillaron al rey de los judíos, al Hijo de Dios, por quien tú y yo creemos. Lo humillaron de esta manera. Dice la Escritura que le dieron de beber. Él pidió de beber, y la forma en que le dieron de beber fue con hisopo, esponja y vinagre. Y es algo interesante, porque el hisopo era utilizado en los baños grecorromanos y en los baños también hebreos. Tú te vas a dar cuenta, estas personas que están sentadas en estos baños donde no había ninguna privacidad, y lo que esta persona tiene en la mano es una rama de hisopo, una esponja, porque no había papel de baño, y con eso se limpiaban después de ir al baño. O sea que lo que utilizan para darle de beber a Jesús es algo que se utiliza para limpiarse cuando uno va al baño. O sea, fíjate el nivel de humillación. Fíjate la amargura. Fíjate cómo Jesús está sufriendo de una manera increíble, de una manera profunda. Y la pregunta sería ¿por qué? La cruz de Jesús muestra humillación de parte de los principales sacerdotes, escribas, fariseos y ancianos. ¿Quiénes son los sacerdotes, hermanos? Son hombres que estudian la ley de Moisés, específicamente el libro de Levíticos, Vayikra, y lo están leyendo para asegurarse que todos los rituales que hacen en el templo sean correctos conforme a Dios. ¿Y a quién respetaban todos los sacerdotes y los principales? Al sumo sacerdote. Él era el sacerdote principal. Pues tienen al sacerdote principal delante de ellos. Tienen al sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y no lo pueden reconocer. A través de lo que están viendo toda la ley que leen y no lo reconocen. Esto indica algo. Puedes leer la Biblia y no reconocer cuando Dios te está hablando. No solamente ello,
estaban con ellos también los escribas. ¿Quiénes son los escribas? Son hombres que hacen copias del Antiguo Testamento. Yo he visto hombres escribas hasta el día de hoy en Jerusalén y trabajan 3 horas y media, 3 horas al día. Hacen copias letra por letra. ¿Saben cuántas letras, cuántas columnas, cuántos pergaminos o cuántas pieles lleva una ley de Moisés? Lo que ellos estaban escribiendo era lo que estaban viendo. Las profecías la estaban viendo. El concepto de que Jesús era el cordero inmolado lo estaban viendo, pero no lo podían entender. No solamente eso, había también fariseos y ancianos. ¿Quiénes son ellos? Los representantes del pueblo, los maestros de la ley, los que predican como yo lo estoy haciendo en este momento. O sea, ellos hablaban de viene un Mesías y el Mesías ha llegado y no lo reconocían. Esto es, ellos están humillando a aquel que deberían respetar, aquel por el cual escriben, aquel por el cual hacen rituales, aquel por el cual están ¿qué? Enseñando. Pero ¿por qué les costaba trabajo eso? Porque ellos decían, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas. No creían en él, se burlaban de él todavía. No solamente lo condiciona la cruz de la incredulidad, toda la gente que está alrededor lo está cuestionando. Dice, si tú eres, sálvate a ti mismo. Salva, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Por qué, hermanos? Cuando uno hace bullying o cuando uno hace burla, normalmente siempre es uno que escarnece, como dice la Biblia, los escarnecedores. Y los demás simplemente son testigos. Pero el callar otorga. Y a veces como que te sientas en silla de escarnecedores, y si alguien está diciendo algo, pues es mejor estar con la mayoría que con la minoría. Y ellos, al ver que decían eso, aquellos que sabían, todos gritaban, sálvate, si eres el Cristo, sálvate, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Y fíjate el amor tan profundo que tenía Jesús, que les dijo a ellos. ¿Qué fue lo que les dijo? Le dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que ¿qué? Lo que hacen. Y le decían, confió en Dios, líbrele ahora si le quiere. Fíjate que ellos le están mandando indirectas al Dios de los cielos. Le dicen a través de él, confió en Dios, líbrele. Fíjate hasta dónde va su afrenta. No solamente al Hijo, sino también al Padre. Es una afrenta directa. Y entonces se ven las 3 horas de oscuridad. La cruz de en medio coloca algo. Y finalmente dice esta expresión: Elí, Elí, lama sabactani. Pero ¿qué significa Elí, Elí, lama sabactani? Porque la escribió Lucas. Él no sabe arameo, él no sabe hebreo, él está tratando de explicar todo esto en griego. Es una transliteración del Salmos 22. Entienden que Elí significa mi Dios, mi Dios. Por lo cual algunos decían que decía Elíyahu. Esto es, Elías llama a este, pensaron. Pero en griego, hermanos, lama sabactane significa desamparar. Pero el gran reto, y esto lo vamos a ver mañana si Dios permite con más detalle, es que en arameo no es lama sabactani. En arameo es lemana shabactani, que significa terminar o finalizar. Esto es el gran argumento teológico que se ha dado. Si Jesús es Emmanuel, esto es Dios con nosotros, ¿por qué dice que Dios lo ha desamparado? Yo y tú en el español pensamos que desamparar es abandonar. No tiene nada que ver con abandonar. No está diciendo abandonar, dice desamparar en español. Pero una persona puede estar enfrente de ti físicamente y no ampararte. Puede desampararte, si lo quieres ver de esa manera. Pero en este contexto, lo que está diciendo en arameo es, ¿por qué no terminamos con esto? Mañana hablaré un poquito más de ello.
En hebreo es Eli, Eli, lama ashpatani. Esto es reservar, esto es mantener, esto es ahorrar, esto es perdonar. No es una pregunta, es una afirmación. Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir, no es algo nuevo. Él ya les había dicho, es preciso que yo muera, porque así como el trigo, la semilla cae, la semilla muere, la semilla es enterrada y es después que crece y da su fruto. Así pasará con el Hijo del Hombre. El plan no es extraño para Jesús. El plan lo planeó Jesús. Lo dice Hebreos 10. He aquí yo voy. Sacrificios y holocaustos no te agradaron. He aquí yo voy. Por lo tanto, el plan no es extraño para Jesús. Jesús había planificado esto y había esperado 33 años para hacer esto. Y Jesús lo que anhela es morir. Porque cuando Jesús muere, le da vida a todo el mundo. Si tú crees en Jesús, vivirás. Pero si no crees en Jesús, al igual que la cruz de la incredulidad, serás condenado eternamente. Por eso es tan importante la fe. ¿Crees tú en Jesús? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? ¿Crees tú en que Jesús es el Mesías? Esta respuesta no la puede dar el que está a tu lado ni el que está enfrente. Solamente la puede dar tu corazón. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa ¿para qué? Para salvación. Cuando vemos la cruz, tal vez una de las cosas que meditamos es el precioso mensaje del Evangelio. Lo que a mí se me viene a la mente cuando veo la cruz es un bello himno que alguien escribió. Y este himno habla de el profundo amor que Dios tuvo a la humanidad a través de Jesús. El himno dice así: lo hizo pecador, aunque no lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló, llevando la cruz. Amor asombroso. Amor asombroso, Jesús el Mesías, nombre sobre todo, Cordero bendito, Emmanuel. Del pecado rescata, ha pagado el precio, Jesús el Mesías, sobre todo es. La crucifixión de Jesús revela un amor profundo por parte de Dios para ti que estás sentado en este lugar, para mí que estoy de pie hablándote de esto. Hemos decidido venir y solamente predicar a Jesús y a este crucificado. Este es el mensaje del Evangelio, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Fíjate cómo dice el himno. Dios lo hizo pecador, aunque Jesús nunca lo conoció. Fuimos hechos en él, justicia de Dios. Él se humilló llevando la cruz. Oh, amor asombroso. Es increíble el amor de Dios, que me tuvo a mí y que te tiene a ti. Es increíble. Y estando ante la cruz,
estando en el monte de la calavera, tú estás también colgado. ¿Estás colgado en la incredulidad? ¿Será esto verdad? ¿Será verdad que Dios envió a Jesús y que Jesús era el Hijo de Dios y que Él era Dios entre nosotros? ¿Será verdad que estas personas que se reúnen esta noche en este lugar creen en Él? ¿Será verdad que a través de esta congregación y asamblea se puede encontrar el mensaje del Evangelio y el mensaje de salvación? Te puedes cuestionar toda la vida. Pero ¿por qué cuestionas el amor que te tuvo Dios? Muy profundo. Él se humilló. Él llevó la cruz. Él fue vituperiado por ti, por mí. Por eso yo hace 30 años que creí en Jesús y que me humillé a Dios y que me arrodillé y que creí, que confesé. Y no voy a ser deshonesto contigo. Yo te voy a decir, he pasado por adversidades, por muchas pruebas. He pasado por el engaño de las riquezas también. Y a pesar de todo eso es cuando más he tenido que mostrar mi convicción a Dios. No solamente al decirlo, sino en el silencio, en la profundidad de la prueba, al confesarlo solo y decir, creo en ti, Señor. Confío en ti. Yo sé que las cosas no están como yo quiero. Yo sé que las cosas están de una manera impropia, pero creo en ti. Decido creer en ti porque es en las tribulaciones cuando más me debo aferrar a tu cruz. Cuando más me debo aferrar a Jesús. Cuando más me debo aferrar a la fe que tuve. Y esperamos en Dios continuemos así porque la incredulidad me podría llenar y me podría también arrasar a mí. Pero decido creer después de 30 años y decido decirle a Dios, acuérdate, Señor, de mí cuando vengas otra vez por tu reino, cuando vengas por tu pueblo, acuérdate de mí. Y si muero el día de hoy, permíteme que entre al paraíso, al lugar de reposo con tus santos, y permite que pueda vivir contigo por toda la eternidad. Si aquí estás colgado tú en una de las dos cruces y estás enfrente de la cruz y estás tan cerca de Jesús y estás tan cerca de Dios y estás tan cerca de la salvación, pero puedes estar tan lejos también, porque lo que te aleja es tu incredulidad. Lo que te aleja de Dios eres tú mismo. Uno mismo es el que se pone la zancadilla para no estar cerca de Jesús. Y tú podrías el día de hoy poder solucionar todo eso si decides creer. Hermano, hermana, jóvenes, la vida cristiana no es fácil, pero se cree cuando más se pasa por tribulaciones. Cree hasta el final y Él te va a dar la corona de la vida. Y si tú nos visitas esta noche, no te lo digo yo, te lo dice Jesús a través de mis labios. Te amo, te he esperado, lo he gritado. Él terminó, el Elí, Elí, lama sabactani, terminó todo por ti. En la cruz cargó tus pecados. En la cruz pagó tu condena. Y en la cruz te lleva hacia el cielo. Y la única pregunta final es, ¿crees en Jesús? Si lo crees aquí adentro, ¿estarías dispuesto a confesarlo delante de todos? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Si estás dispuesto a hacer eso, arrepiéntete de todo lo malo. En las aguas del bautismo Dios te va a perdonar. Todo pecado que has hecho, sin importar qué tan grande sea, Dios te va a perdonar. Los va a lavar. Y empezarás una relación con Dios. Serás añadido a la iglesia. Y Dios colocará sobre ti el don del Espíritu Santo.
Y es el mensaje que tenemos esta noche. A Jesús y a este crucificado. Estás frente a la cruz. Hoy puedes decidir. Hoy puedes venir a Dios. ¿Quieres? Bien puedes. Haz como el malhechor. Sin importar la situación que estaba, exclamó y recibió bendición. Pongamos de pie, cantemos este himno de invitación con el cual queremos invitarte en esta tarde. Si alguien quiere, bien puede. Pasa, hermano, y dirige el himno de invitación. Pasa.